Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. Lo ha conseguido contra todo pronóstico, desde luego contra los pronósticos que se hacían hace solo un par de meses. Lo ha conseguido con autoridad, con un 55% de los votos y en total, en números absolutos, casi 58 millones de sufragios a su favor, que ya está bien, que es una cantidad respetable, aunque también es cierto que Brasil es un país muy poblado, así que 58 millones, que es más de los habitantes que hay en toda España, pues en Brasil suponen solo una cuarta parte si tomamos, evidentemente, todos los habitantes, incluidos los menores de edad, pero sigue siendo una cantidad respetable. Su oponente, que es, o era, mejor dicho, lo era hasta el domingo, el traballista Fernando Haddad, se quedó bastante lejos, se quedó a 11 puntos y 10 millones de votos. Hace solo 3 meses, es decir, allá por el mes de julio, agosto de este año, nadie hubiera dicho que el presidente, que el ganador de las elecciones brasileñas iba a ser este hombre, iba a ser Jair Bolsonaro. Los favoritos eran otros y Bolsonaro no pasaba de ser un candidato importante, conocido, desde luego no en el extranjero, pero sí dentro de Brasil, pero a fin de cuentas algo pintoresco, propio de la derecha carioca, de la derecha de Río de Janeiro, que es de donde él procede y es diputado, de hecho, hasta hoy ha sido diputado hasta las últimas elecciones legislativas, diputado por esta ciudad. Pero sucedieron varias cosas. La primera es que el 1 de septiembre, no hace ni 2 meses, el Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó la candidatura de Lula da Silva, que se encuentra, como ya sabemos todos, en prisión desde el pasado mes de abril por un asunto de corrupción. Pues bien, esto sucedió el 1 de septiembre y 6 días más tarde, el día 6, un demente apuñaló a Jair Bolsonaro durante un acto electoral. Creo que todos, desde luego, si no todos, casi todos los oyentes de La Contra ya han visto esta imagen. Este programa se precia de tener unos oyentes muy bien informados. Iba subido a horcajadas encima de un seguidor y apareció un tipo y le clavó un puñal mientras estaba no dando un mitin en ese momento, sino que paseaba entre la multitud. Pues bien, a partir de ahí, del 6 de septiembre, este desgraciado incidente le mandó de cabeza al hospital, aunque afortunadamente no le mató. Pues eso le supuso el arranque de la bolsonaromanía, o supuso el arranque de la bolsonaromanía en Brasil, porque a partir de ahí se propulsó en las encuestas. Bueno, no solo esto, obviamente, sino también ese mensaje duro de regeneración nacional que le han terminado convirtiendo ambas cosas, pero sobre todo más la segunda que la primera, en presidente del país. Y todo en un tiempo récord, menos de 2 meses, en los que se ha alzado con un triunfo histórico. Vamos a ver las claves. Decía hace un momento que se trata de un triunfo histórico lo de Jair Bolsonaro porque el Partido del Trabajo, el Partido de los Trabajadores de Brasil, se antojaba algo así como eterno. Es un partido que lleva en el poder o en sus cercanías desde hace casi 15 años, desde el año 2002 exactamente, cuando ganó por primera vez Luis Ignacio Lula da Silva las elecciones presidenciales. Luego ya posteriormente, 8 años más tarde, en el año 2010, le pasó los trastos a su sucesora y segunda a bordo, que era Dilma Rousseff. Esto sucedió hace, en 2010. Y así hasta la destitución de Dilma Rousseff por el Senado hace relativamente poco, hace solo 2 años, en el mes de agosto, a finales de agosto del año 2016. Pues bien, en ese momento hice Contracrónica, ya existía este programa sobre el asunto este de Dilma Rousseff y su impeachment en el Senado brasileño. A partir de ese momento Brasil entró en un impasse político bastante incómodo, porque no se sabía quién gobernaba, que era Michel Temer, el vicepresidente de Rousseff, pero lo hacía de prestado. De hecho, Temer ni siquiera pertenecía al Partido de los Trabajadores. Mucha gente lo piensa, pues esto se quedaría en manos de ese partido, pero no. Él era el líder, supongo que lo seguirá siendo, aunque ya después de ser presidente del Brasil poco más se puede ser en ese país y supongo que se retirará de la política. Él era el líder del movimiento democrático brasileño, que se había coaligado con Rousseff en las últimas elecciones presidenciales, las del año 2014, para formar una alianza a la que dieron en llamar Con la fuerza de la gente. La llamaron en portugués, obviamente, no en castellano, junto con otros 7 partidos. Eran en total 9 partidos. El partido principal era el Partido de los Trabajadores y estaba también el Movimiento Democrático Brasileño, el MDB, que traía como cabeza de lista a Michel Temer. Bien,
¿Por qué se vieron obligados en el Partido de los Trabajadores a hacer esto? Pues porque el PT del año 2014 ya no era el del año 2002. Rousseff, de hecho, ese año, hace justo 4 años, ganó, pero ganó por la mínima. Ganó con un 51% de los votos. No sé si llegó a 3 millones la diferencia con Aécio Neves, que era el segundo, el que se presentaba como contrincante suyo. Pero vamos, muy lejos, desde luego, de lo que había obtenido Lula unos años antes, 12 años antes. En el año 2002, aquel año ganó Lula fue el 61%, una barbaridad. Luego en 2006 volvió a superar el 60% también, es decir, que llegó a ser extraordinariamente popular. Nos preguntaremos todos, yo desde luego me lo he preguntado, cómo se ha ido desgastando, de la manera en que se ha desgastado, porque ha pasado de ser el partido principal en apenas 10 años, menos incluso de 10 años, de ser el partido principal hegemónico en Brasil, a convertirse no en un apestado, pero sí en el segundo partido a mucha distancia electoral, desde luego, del primero. Si veis, de hecho, los mapas de las elecciones que se facilitaron el lunes, el domingo por la noche, el lunes, veréis que hay zonas enteras del país donde el PT no se comió un colín, literalmente, especialmente la parte sur del país, que es, por cierto, donde vive casi toda la población, de ciertos estados como Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Río Grande do Sul, etc., los estados más productivos, por cierto, del país, el propio Río de Janeiro, pues se tiñeron literalmente azul, que en Brasil teñirse azul significa no teñirse de rojo, que es el color del Partido de los Trabajadores. Pero bueno, el hecho es que durante todos esos años de gobierno y de hegemonía, el partido de Lula fue desgastándose. El poder siempre desgasta, pero en el caso del PT ha sido un desgaste exprés en los últimos 4 o 5 años. Y lo que ha terminado por acabar con ellos, o por lo menos apartarles del poder, ha sido básicamente la corrupción y la crisis económica, el empeoramiento continuo y sistemático de la situación económica desde hace 4 años. Los últimos 2 han sido los peores, pero en el año 2014... aquel año se celebró el Mundial de Fútbol, si sois aficionados lo recordaréis bien, y ese año ya se decía, ya se sabía que Brasil iba de cabeza hacia una crisis. Los excesos de los años precedentes pues eran difíciles de ocultar, la verdad. No hacía falta ser un lince para saber que Brasil no estaba en su mejor momento y que los años que vendrían después iban a ser bastante duros desde el punto de vista económico. Se habían cometido muchísimos excesos, que bueno, no viene el caso ahora comentarlos uno a uno, pero lo suficientes como para que la crisis estuviese cantada. Un poco como había pasado, por ejemplo, años antes con la crisis financiera en el resto, en Occidente, en Estados Unidos, o la crisis inmobiliaria que tuvimos en España. Son estas cosas que se ven venir. Pues lo de Brasil se vino a venir también. Luego ya, tras las Olimpiadas del año 2016, pues todo saltó por los aires. Era una cuestión de más, coincidieron las Olimpiadas, la salida de Rousseff, el caso Lavallato, es decir, muchísimas cosas que pusieron toda la política brasileña patas arriba. Hoy, 2 años después, Brasil sigue sumido en una depresión económica bastante profunda, de la que todavía no ha salido y le falta bastante para salir. Vamos, más o menos como en España hace 10 años aproximadamente, que las turbulencias económicas o financieras han venido acompañadas de un montón de casos de corrupción, que han empezado a aflorar todos estos casos tan pronto como las aguas han bajado de nivel. En esto sucede siempre lo mismo. La corrupción estaba ya ahí, pero no se veía. Cuando las cosas van bien, estas cosas no se ven o no se quieren ver. Es bueno, bien. O sea, es cierto, intuimos que están robando, pero a mí me va bien y tampoco quiero más lío. El problema aparece cuando a mí ya no me va tan bien y entonces empiezo a ver todo lo que se están llevando los de alrededor. Bueno, en este caso no los de alrededor, los de arriba. Siempre estas crisis de legitimidad aparecen o suelen coincidir, por regla general, con las crisis económicas. Todo esto, ya digo, en cuanto baja el nivel de las aguas, ¿no? Es decir, que todo estaba listo y preparado para que apareciese en escena un aventurero. Estas cosas siempre suceden. En España hemos tenido los nuestros, que ahora ya parece ser que se han terminado integrando en el sistema. En otros países que han sufrido crisis económicas o crisis de legitimidad del sistema, siempre de un modo u otro aparece un aventurero. Lo curioso de Brasil es que el aventurero que les ha terminado apareciendo no ha venido desde fuera. Y los aventureros suelen venir desde fuera. Eso es lo común. Es un tipo que está
más allá del sistema, más allá de los lindes del sistema, que se presenta como salvador. Muchas veces ni siquiera como salvador, sino como cirujano de hierro. En el caso de Bolsonaro vemos ambas naturalezas. Por un lado es voy a salvar la democracia brasileña y por otro lado la democracia brasileña no funciona del todo bien y hace falta un cirujano. Y ese cirujano soy yo. Si leemos en sus labios lo que ha dicho, descontándole la parte, digamos, más electoralista, nos encontramos ante eso. Pero es que Bolsonaro no era un tipo de fuera, no era ni un cirujano ni un aventurero que viniese de los límites exteriores del sistema. Era un tipo que ya estaba dentro, estaba empotrado en el mismo sistema, dentro del mismo Congreso Federal. Porque esto ya lo he comentado en un par de programas que he hecho sobre este hombre, vamos, en el último mes y medio. Bolsonaro, a diferencia de Donald Trump, con quien le comparan continuamente, u otros candidatos que prometen la redención cuando un país está atravesando una crisis y se celebran elecciones, Bolsonaro ya estaba ahí. Es un tipo que tiene una biografía un tanto peculiar, tampoco nada del otro mundo, pero sí algo peculiar. Un tipo que fue primero militar, del arma de artillería, llegó a capitán, incluso era muy respetado por sus hombres y por el estamento militar, y que siendo joven, con 30 y tantos años, pues decidió abandonar el ejército después de escribir un artículo muy polémico no un artículo, una entrevista que le hicieron en una revista muy famosa en Brasil que se llama Veja. Esto ya os lo contaba aquí hace un mes, en el que se quejaba en esta entrevista de lo poco que ganan los militares. Creo que eso se quejan los militares de todos los ejércitos del mundo, pero este lo dijo abiertamente, eso le costó creo que un expediente y al final terminó yéndose. Él era un simple capitán, no era un general ni nada por el estilo, y como era joven se presentó, estamos hablando de los años 80, del año 1988 concretamente, se presentó a las elecciones municipales que se celebraron aquel año, y se presentó por Río de Janeiro, y obtuvo una concejalía. Y a partir de ahí, 1988, es decir, hace exactamente 30 años, a partir de ahí empezó a hacer carrera de político profesional, que es lo que ha sido hasta este momento. Bueno, ahora es político profesional al cubo, porque es nada más y nada menos que presidente de la República. Bueno, de ahí del ayuntamiento, del municipio de Río de Janeiro, pasó al Congreso Federal, que fue en el año 1990, 2 años después, y de ahí no se ha movido desde entonces. Sí, tenemos un tipo, un aventurero, entre comillas, que lleva 28 años en el Congreso. Que además, gracias a eso, precisamente, era un tipo que cuando se presentó ya era bastante conocido por el común de los brasileños. Pero a pesar de eso era un candidato relativamente inesperado. Sí, en Brasil, el que más y el que menos le conocía, era un tipo que salía de vez en cuando a los periódicos, en Río de Janeiro, por supuesto, porque era diputado por allí, más el diputado más votado del país, según parece, en las últimas elecciones legislativas, las del año 2014, pero nada indicaba que pudiera llegar a presentarse como presidente hace solo un año, en octubre del año 2017, de que ha sido, en cierto modo, una sorpresa. De hecho, si nos retrotraemos, no mucho más tiempo, no un año, mucho menos, 3 meses, 4 meses, lo que nos encontramos es que nadie daba un céntimo por él. El candidato no oficial, pero sí oficioso de la derecha brasileña era otro, no era Bolsonaro. Era un tipo llamado Gerardo Alckmin, que es tipo más mayor que él, algo así como el caudillo del Partido Socialdemócrata. En Brasil, ya os lo dije la última vez, se llama Partido Socialdemócrata al Partido Conservador, pero bueno, sabéis cómo, el tema de la política y los nombres. Y este tipo, Gerardo Alckmin, ya se había presentado a la presidencia hace muchos años, en 2006. Se había medido con Lula en las elecciones de aquel año. Lula le pasó por encima, literalmente, le arrasó. Pero seguía siendo, a pesar de todo, a pesar de que hayan pasado ya 12 años de aquellas elecciones, Alckmin seguía siendo un referente para los brasileños que aborrecen del traballismo, que son bastantes. Teniendo en cuenta que es un partido que lleva tanto tiempo en el poder, pues eran muchísimos. Entre los que se quejaban del PT por la corrupción y los que se quejaban del PT porque habían desbaratado la economía nacional, pues al final se juntaba medio país que aborrecía literalmente el traballismo y que cualquiera que se pusiese en contra de Lula o de sus herederos iba a recibir su apoyo. Un poco ese apoyo que ha recogido de manera un tanto entusiasta el propio Bolsonaro. Poco que hayamos visto imágenes de la campaña, algún mitin, o hayamos seguido la actualidad brasileña en los últimos 2 meses a través de sus periódicos, hemos podido ver que había genuino y auténtico entusiasmo por este candidato.
Ojo, que yo creo que en el caso de que Alckmin hubiera capitalizado todo ese descontento, se lo hubiesen también entregado a él. Claro que, ¿por qué Alckmin no ha podido capitalizarlo? Esa es una de las preguntas. Una de las preguntas que en Brasil se llevan haciendo desde hace, por lo menos desde el 7 de octubre, cuando Alckmin se quedó fuera de la carrera, no consiguió pasar el filtro de la primera vuelta y eso catapultó a Bolsonaro hacia la segunda vuelta. Pues no lo sé, probablemente porque Alckmin ya estaba muy visto. Y no solo por aquello del año 2006, de lo que evidentemente muchos ya ni se acuerdan, sino porque este hombre ha sido durante 8 años gobernador del estado de Sao Paulo. Vamos, hasta hace muy poquito tiempo, del año 2011, que es cuando fue elegido, hasta abril de este año. Así que ha estado presente en los medios, en la política en general, en el estado más importante del país, hasta hace muy poco tiempo. Sao Paulo es mucho estado, es un país en sí mismo. Es el más importante de todos, el más rico, el más poblado. Vamos, para que nos hagamos una idea, el estado de Sao Paulo tiene 45 millones de habitantes. Más muy densamente poblado porque no es especialmente grande. Claro, no sé, quizá ese sea el de gobernador del estado de Sao Paulo, sea un puesto demasiado visible en un país que se declara, y a las encuestas me remito, harto de la política y sobre todo de los políticos, a quienes muchos brasileños cargan las culpas, por un lado, de la corrupción y por otro, de los problemas económicos que atraviesa el país ahora mismo y desde hace ya tiempo. Mirándolo desde este punto de vista, no es casual que Jair Bolsonaro haya insistido en su condición de outsider una y otra vez. A pesar de que no es un outsider en absoluto, pero haya insistido de que él está fuera y de que él quiere reparar los destrozos que han hecho los políticos profesionales. No sé si lo ha dicho con estas palabras, pero ese era básicamente su mensaje. Desde el primer momento, desde el mes de agosto, que es cuando arrancó realmente la campaña, adoptó un mensaje muy acerado, muy anti-establishment, poco al estilo del que tenía Trump en el verano de 2016, muy similar, de que se vayan todos, el discurso anticasta, para que nos entendamos. Pues este mismo discurso lo ha estado ensayando, con gran éxito, por cierto, Bolsonaro desde que anunció su candidatura y sobre todo desde que se puso a la cabeza de las encuestas ya en agosto-septiembre de este año. De hecho, el domingo pasado, este domingo, hace 2 días, en su discurso de agradecimiento por la victoria, discurso ante sus votantes y sus seguidores, dijo algo una frase en la que la resumía perfectamente la campaña. Es una frase que es fuerte y muy sonora. Dijo: necesitamos más Brasil y menos Brasilia. Es un argumento muy potente, como podéis. Además, queda bien porque la capital del país se llama casi como el país. Pero vamos, sería válido para casi cualquier país. Queremos más América y menos Washington, o más Francia y menos París, o más España y menos Madrid. Creo que cualquier candidato que vaya con esto ha escogido bien, le ha puesto la diana exactamente a sus propios enemigos. Y en Brasil muchos identifican todos los males con Brasilia, que por lo demás es una capital fea como ella sola y recién hecha. No es una ciudad que tenga historia, como puede ser Río, o Sao Paulo, o Recife, o Salvador. No. Una ciudad hecha en los años 60, un horror. Un auténtico, literalmente os lo digo, un auténtico horror de estas cosas modernas en mitad de la sabana. Bueno, es decir, que para muchos brasileños pensar en Brasilia es pensar en eso, pensar en corrupción y pensar en problemas. Claro, aquí lo curioso, de nuevo, otra paradoja más, es que esto que suena muy bien, más Brasil y menos Brasilia, suena muy bien, pero si no lo pronuncia alguien que lleva 28 años en Brasilia, como es el caso de Bolsonaro. Pero vamos, eso creo que, bueno, y a la vista está que se lo han perdonado sus votantes, porque este hombre supo leer lo que la mayoría de brasileños querían oír. Supo leerlo y después escribirlo o decírselo al oído. A ver, en un país que está angustiado por la corrupción y por la inseguridad de las calles, el caso de Brasil es clarísimo, son las 2 llagas sangrantes que todos en Brasil, en mayor o menor medida, padecen a diario, pues supo poner el dedo sobre esas llagas y hacerlo todos los días, de manera sistemática.
Y yo creo que esas dos han sido las dos claves fundamentales de su victoria. Os lo comentaba aquí hace 15 días y os lo vuelvo a repetir porque no ha cambiado gran cosa. Y tiene lógica, además. El Partido de los Trabajadores lleva tanto tiempo en el poder, desde el año 2002, que muchos brasileños identifican de manera automática la corrupción con ese partido. Claro, después de casi 15 años de gobierno, tiene razón de ser. Son tantas las tramas corruptas que se amontonan en los juzgados en torno al PT, que en el imaginario colectivo se asocia el traballismo con el asalto a las arcas públicas. Eso cualquier brasileño que no esté muy politizado os lo puede contar. La idea de que estos tipos llevan ahí 15 años y que muchos de ellos han dedicado los 15 años a robar y a valerse del poder que llegaron a tener en su momento, que fue omnímodo, especialmente la primera legislatura, la primera y la segunda legislatura de Lula. Eso por un lado. Luego, por otro, la inseguridad ha sido otra de las claves de su campaña y de estas elecciones. Es decir, ha sido uno de los, más que claves, otro de los clavos fundamentales que Bolsonaro ha martillado sin cesar, leyendo de nuevo las preocupaciones reales de sus conciudadanos. Cuando hay miedo a salir a la calle, lo que pasa es que eso no lo percibimos en países como España, pero cuando hay miedo a salir a la calle, que tienes que calcular las horas y pensar que se me va a poner el sol, que no puedo atravesar esta parte de la ciudad porque puede ser que no vuelva, es decir, cuando tienes literalmente miedo a salir a la calle, y eso sucede en muchísimas ciudades brasileñas, los que padecen esa violencia sistemática pues están dispuestos a cualquier cosa para que se solucione un problema que condiciona el día a día de una manera bastante dramática. Como decía Lope Vega, el que lo probó lo sabe. Cualquiera que esté en una ciudad hispanoamericana que sea violenta o peligrosa sabe perfectamente cuál es este problema y cómo puede llegar a amargarte y a envenenarte todos los días de tu vida. Pues bien, aupado sobre esos dos caballos, con un pie en uno y otro pie en el otro, como si fuera un acróbata circense, lo único que necesitaba era tener algo en las manos para terminar de completar el espectáculo y captar toda la atención. Y es ahí donde aparece su enmienda a la totalidad de la ideología de género, que le ha hecho tan famoso y que le ha ocasionado tantas críticas, especialmente fuera de Brasil. Bueno, la ideología de género y así de manera general a todas las políticas identitarias de la izquierda actual. De la izquierda actual en Brasil y en lo que no es Brasil, es decir, a ambos lados del Atlántico. Eso se ha visto claramente a lo largo del último mes. Conforme avanzaba la campaña, ha ido haciendo mayor hincapié en este tema. No por nada, simplemente porque veía que le resultaba. Como vemos, es lo mismo o algo muy parecido a lo que hizo Trump en la recta final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Es decir, que hay cierto hartazgo con los desvaríos de la izquierda actual. Esto que era Sabater el que llamaba esto izquierda centrifugada, ¿no? Pues de esta izquierda centrifugada. Y Bolsonaro ha sabido explotar ese hartazgo, ese descontento general, en su propio beneficio. En un país que no es cualquier cosa. Brasil es gigantesco y además es un país que está atravesado, por un lado, por una fractura social, ricos y pobres, y que además está muy a la vista, y luego otra fractura de tipo racial. Bien, pues muchos no quieren echar gasolina y encender un fósforo sobre esas dos fracturas, que es lo que vendría a hacer estas políticas identitarias. A partir de este punto, estamos a 30 de octubre, acaba de ser elegido presidente y todavía ni siquiera ha tomado posesión, pues hay un montón de incógnitas que se abren en el horizonte, que ya veremos. Miren, misterios. Es un misterio cómo será el Bolsonaro presidente. Sabemos cómo ha sido el Bolsonaro candidato. Como candidato se ha metido a medio electorado, más de medio Brasil, en el bolsillo. Como presidente está aún por ver. Recordemos que, lo digo para los que lo miran con mucho entusiasmo y muchas ganas, lo mismo les defrauda, es una posibilidad. En algunos aspectos espero que les defraude, pero vamos, esto ya es una opinión personal. Es decir, Lula también defraudó a sus votantes más ideológicos.
cuando se hizo con las riendas del poder allá por el año 2002. No trajo la revolución social que anunciaba, al todo lo contrario, fortaleció el capitalismo intervenido de múltiples amigotes que es tan característico de Brasil. Pues con Bolsonaro podría pasar lo mismo, o no podría pasar lo mismo, pero es que no lo sabemos. Simplemente hay que dejar que suceda lo que tenga que suceder. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me deja Rafa una apo de noticia, aunque no le he puesto la sintonía de la apo de noticia porque es que, sinceramente, Rafa creo que encaja más en la categoría de noticias mierder, no por nada, sino porque es que esto no es partido de Podemos, entonces no tiene ni de su entorno. No tiene mucho sentido llamarlo apo de noticia, aunque pueda también, aunque seguro que si preguntamos a algunos de Podemos les parecerá estupendo esta historia que nos quieres contar. A ver, cuéntanosla. Hola Fernando, te mando una nota para la apo de noticia. En el diario ABC se hacen eco de una iniciativa que hay por internet, por lo visto pululando, de gente que pide la revisión de grandes obras de la literatura universal para crearlo en un lenguaje, pues como ellos llaman, más inclusivo. Y por lo visto han empezado por El Principito. Entonces, pues te leo exactamente la noticia para que se vea lo buena que es. Dice, su objetivo era convertir en políticamente correcta e inofensiva la obra cumbre de Saint-Exupéry, El Principito. Y para ello, claro, hay que empezar por el título, La Principesa, porque la princesita llevaría junto las connotaciones del estereotipo, según cuentan. Los impulsores de esta iniciativa alegan que sus 18 personajes, solo 3 tienen género femenino, en su traducción al castellano. La frágil rosa, siempre a la espera del retorno de su aventurero dueño, la pérfida serpiente, responsable de su desaparición, y una pequeña flor aislada en medio del desierto. Asimismo, todos los oficios que se citan están desempeñados por hombres, destacan. La petición se pregunta si este es el tipo de libros que perpetúan los estereotipos. ¿Es el que queremos que lean nuestras hijas? Pero también llegan a la disyuntiva. ¿Queremos realmente renunciar a las grandes obras de la literatura? Además, añaden que habrá que esperar 10.000 años a que nuestra biblioteca personal o la de nuestras hijas revele la diversidad. Y por ello proponen pisar el acelerador del tiempo y adaptar nuestra biblioteca para dar solución a la falta de mujeres protagonistas. Su propuesta es una triada de protagonistas, princesa, aviadora y claver, con una paridad del 60% de personajes femeninos frente al 40% de masculinos. Además, utilizar un lenguaje inclusivo sin descuidar la economía del lenguaje y tratar de manera más amable a los animales. Por último, se propone eliminar algunas referencias directas o indirectas a la raza, país o religión de los personajes para crear una historia más universal. Pues esta es la noticia y además te ponen un enlace por si quieres leer los 2 primeros capítulos del Principito en el lenguaje más inclusivo y guay. Así que aquí tiene. A mí se me ocurre también hacer, no sé, por ejemplo, empezar por Homero y traducir, digamos, su obra sobre Troya. Bueno, Troya tiene una rima un poco difícil, yo lo cambiaría también. Y en vez de Homero, pues que sería Homera. ¿Sí? En fin, esto no tiene límite. Hasta luego. Pues mira, Rafa, yo aquí veo un problema. Bueno, veo varios problemas. A ver, algunos de gran calado, ¿eh? No pienses que son problemillas. No sé qué vamos a hacer, por ejemplo, o qué van a hacer, pues yo no me voy a meter en esta historia de andar reescribiendo novelas, pero qué vamos a hacer, qué van a hacer con Mujercitas, por ejemplo. La novela esta de Alcott, que se ha llevado tantas veces al cine. No lo sé, habrá que sustituir a algunas de las protagonistas por hombrecitos. Alcott, por cierto, escribió otra novela que se llamaba Hombrecitos. Y claro, nos cargamos la novela. Si a la protagonista le quitamos las amigas, adiós Mujercitas. Luego hay otros problemas con los títulos. A este le han llamado principesa, que es como se dice princesa en italiano. A ver, Don Quijote, por ejemplo. Pues Don Quijote sería fácil. Sería Doña Quijotesa de la Mancha. Y bien, vale, ya está. Bueno, claro, tendríamos Dulcinea. Pasaría a ser Dulcineo. Aunque si ponemos una quijotesa lesbiana, pues Dulcinea podría seguir
podría seguir siendo Dulcinea sin más problemas. Luego, respecto a Sancho Panza, ahí se abriría se plegaría el espacio-tiempo, porque habría que hilar mucho más fino. Ya sabes, por aquello de la gordofobia. Teníamos Sancha Panza, pero claro, no se la podría sacar como la escribió Cervantes. Claro, hasta la novela dejaría de ser de Cervantes ya en ese momento. Pero bueno, hacerse se podría hacer. Saldría una cosa horrorosa, pero se podría hacer. Doña Quijotesa de la Mancha. Yo veo más complicado la vida del Buscón de Quevedo, que claro, pasaría a ser la vida de la buscona. No sé, el buscón Don Pablos, que era segoviano, no sé si habéis leído esta novela de Quevedo, es una auténtica maravilla, como todo lo que escribió Quevedo, pues este era segoviano y termina huyendo a Toledo. Él pasa por varios sitios, va de Alcalá a Segovia, bueno, pues luego termina en Sevilla, pero pasa por Toledo y allí se convierte en galán de monjas. Aquí la buscona doña Paulina, claro, porque el buscón de Quevedo se llama Don Pablos, pues tendría que hacerse galana de sacerdotes. En fin, yo creo que la vida de la buscona va a ser un trabajo muy arduo que les va a llevar mucho tiempo. Y no garantizo que les termine gustando el resultado conforme se metan ya en las profundidades de esa novela. Pero bueno, bien, vamos con otra llamada. Esta es de Gonzalo. Gonzalo escuchó el programa que hice el viernes pasado con Miquel Rosselló. Le ha gustado, pero tiene una duda. Que nos la cuente él y que nos dé su opinión sobre el programa y sobre lo que cree que le faltaba. Hola Fernando, nos has preguntado qué tal, qué nos ha parecido el programa con Miquel Rosselló para volver a invitarle, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y fíjate que me he quedado con las ganas de que hablara, que además él no ha querido, porque ha dicho en varias ocasiones, no lo sé, no soy capaz de decir cuál va a ser la solución, pero habéis dicho que seguro que ya hay una negociación al respecto, y él ha hablado pues, de un hipotético cupo, de un nombre artificial, un Estado libre asociado. No sé cómo lo ha dicho, pero vendría a ser más liberalismo, que sería pues cada comunidad, digamos, que fuera responsable fiscalmente de sus ingresos y gastos. En fin, él no ha querido entrar ahí y has dicho que nos parece que volviera. Entonces, a mí me encantaría que volviera y que entre los dos tratarais ese tema, porque al final esto es un callejón sin salida y hay que empezar, digamos, a ver cuáles son las soluciones. No digo yo que en esa charla lo vayáis a solucionar, pero no sé, a mí como oyente sí me gustaría ver dos personas, digamos, que han demostrado, que demuestran que tienen criterio, pues ver qué propuesta tienen. Y perdona porque aprovecho, porque el otro día en la contrarréplica del domingo pasado hubo un oyente que llamó a Pedro desde Hannover, un catalán, que hablaba del tema de Jiménez de los Santos y luego el tema de la ley. Efectivamente, digamos, tú no le criticaste, digamos, tú dijiste que no estabas de acuerdo con él en lo que decía de que la ley, bueno, pues era un poco interpretativa. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. En cambio, lo primero, él dijo que los liberales españoles no deberíamos defender la unidad de España, porque es eso es una idea colectivista. A ver, estoy parcialmente de acuerdo con él, pero lo que pasa es que creo que lo ha expresado mal. No creo que sea realmente la crítica que defendamos la unidad de España. Evidentemente yo creo que España va a funcionar mejor como país junto que separado. Creo que culturalmente España, digamos, tiene una lógica, pero yo no soy nacionalista, no defiendo banderas, defiendo ideas y es a mí lo que me interesa. Creo que la crítica que él debería haber hecho o haber dicho, fue un tema meramente semántico, es que los liberales españoles no deberíamos, más que defender, imponer la unidad de España. Es decir, yo defiendo la unidad de España, pero defiendo al mismo tiempo un derecho a decidir en línea con su idea. Creo que es diferente lo que él decía. Esto, por ejemplo, sería otro tema que me parecería muy interesante que hablaras con Miquel, y creo que, no sé, que tener diferentes perspectivas del tema nacionalista desde una perspectiva liberal, la verdad es que a mí me gustaría mucho. Pues Miquel volverá, claro, no por nada, sino porque os ha gustado y porque además Miquel y yo somos buenos amigos y nos gusta mucho estar juntos. Nos conocemos desde hace un montón de años y, bueno, sí veo que ha estado a la altura de este programa y veo claramente que ha estado. Lo sabía desde antes de hablar con él, ¿eh? Es decir, a Miquel le conozco tanto y tan bien que sabía que iba a hacerlo muy bien. Respecto a lo que comentas de la unidad de España y el liberalismo, pues sí, efectivamente es lo que tú dices, tienes razón. Que el país permanezca unido creo que es bueno, pero claro, no a cualquier coste. Y esa es un poco la idea general. La idea de mantener a un país unido contra la voluntad de una parte de sus habitantes,
pues no me parece que sea la mejor de las ideas. Pero vamos, no se reproduce de cualquier manera esto en Cataluña, donde efectivamente hay un sector independentista muy amplio, pero no tiene la mayoría. No, ya que no tiene la mayoría, pues el 52%, es que no llega. Si nos atenemos a los resultados de las elecciones del pasado mes de diciembre, haciendo dos grandes grupos. Pero bueno, esto efectivamente daría para hacer 1, 2 y un montón de programas más, porque este asunto me parece a mí que, Gonzalo, sinceramente te lo digo, creo que no tiene arreglo, que se arreglará como todo se arregla al final con el tiempo. Pero bueno, vamos a terminar ya el programa, la contra de hoy. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario del día, que nos ha preparado un comentario sobre el tema este del vehículo eléctrico. Los vehículos son herramientas de transporte y son además expositores de estatus y de visión social. Los vehículos eléctricos transportan, son caros y resultan chic. Ahora bien, para que realmente sean el transporte de masas o al menos un porcentaje sustancial del mismo, es necesario que los usuarios de vehículos eléctricos compren soluciones de transporte y no un cúmulo de problemas e inconvenientes cotidianos. Si por más dinero llegas más cerca y recargas en más tiempo, solo los muy cafeteros anticombustibles fósiles están haciendo el gasto y la sobreplanificación. Además, está la pega de entender que los múltiples problemas de los vehículos radican no en su motor, sino en la cantidad de unidades circulantes. Miles de millones de vehículos eléctricos generarán problemas de espacio, de generación de energía y de residuos contaminantes. Así que mientras esperamos que la industria automovilística empiece a ofrecer soluciones de transporte, además de lenitivos para conciencias atormentadas, seguiremos viendo cómo los políticos atormentan conciencias y estimulan sobrecostes sin previsión alguna de las consecuencias. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra, así que sin nada más que poder ofreceros, me despido de vosotros. Hasta mañana.